Íñigo Errejón, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya sí llevamos días sin dormir mucho, ni periodistas, ni políticos. Ahora con la campaña, con el inicio esta noche, ya despídase, ¿no? Ya menos todavía, pero en realidad yo creo que todos tenemos un poco la sensación de que hemos pasado ya por este lugar y que volvemos otra vez a un punto de partida. No, pero yo creo que más allá de las bromas, empieza una campaña que va a ser una campaña que gran parte de la ciudadanía siente como un partido de vuelta, como una posibilidad de que sea la gente la que decida, digamos, un cierto desempate, si hacia adelante o si hacia atrás. Y eso es una oportunidad histórica. Nosotros la afrontamos con ganas y con una sonrisa. ¿Qué esperan del resultado del CIS de este mediodía que conoceremos hoy? No lo sabemos. Y nosotros los resultados del CIS El CIS es un centro al que le tenemos mucho respeto, que tiene muy buenos investigadores y trabajamos mucho con los resultados que saca. Los estudiamos, los leemos, los discutimos. No sé lo que va a salir. Hasta ahora todas las encuestas han ido apuntando más o menos una cierta tendencia que nosotros consideramos favorable, pero que cogemos con pinzas, con la que somos muy prudentes. Y en todo caso creo que el 20 de diciembre nos demostró que una cosa es lo que se publica en las encuestas y otra cosa es lo que luego la gente vota, que es al final lo único que cuenta y lo único que marca qué tipo de gobierno, qué tipo de políticas se hacen en nuestro país. Sí que es verdad que hay una encuesta que quizá no está hecha de números, que para nosotros está hecha de sensaciones, que sí que nos sirve por lo menos como pista, como referencia, que es, ahora que empieza la campaña, de qué lado están fundamentalmente los reproches o el intento de convertirla en una campaña del miedo o de la resignación y de qué lado están las ganas o la ilusión o la sonrisa. Y esa cierta, si me permites, geografía emocional a nosotros sí que nos vale como una pista de lo que puede pasar el 26 de junio. De momento nuestro termómetro son las encuestas y los sondeos de la prensa, los que van publicando, y ahí sí que hablan de la posibilidad, por lo menos estos últimos días, de ese sorpaso, de ese adelantamiento al Partido Socialista. Ustedes que analizan tanto la situación política, ¿qué sería la gran diferencia entre ser segundo y tercero? ¿Qué marcaría la diferencia? Bueno, nosotros tenemos que decir que a quien le queremos ganar las elecciones es al Partido Popular. No porque sea el Partido Popular, sino porque ha puesto en marcha políticas que han sido en lo económico fallidas y han hecho que nuestro país hoy sea más injusto y se machaque más a la gente que ha mantenido el país a flote en los años más duros, y que en lo institucional ha sido muy pasivo, cuando no cómplice, del saqueo de nuestras instituciones por parte de las tramas mafiosas. Y por tanto a eso hay que decirle basta ya, hay que mandarlo a la oposición y hay que recuperar nuestras instituciones y una política económica que cuide de nuestra gente, digamos, de la ciudadanía, del pueblo español. Y eso no se hace contra nadie, eso se hace con la voluntad de construir una mayoría nueva. Ahora, obviamente para eso hay que crecer, y mientras vas creciendo, digamos, vas aumentando tus posibilidades. ¿Qué cambiaría? Yo creo que cambiaría la posibilidad de saber quién encabeza la posibilidad de un gobierno de cambio. Y por tanto, si hay un polo del inmovilismo que es el Partido Popular, y pareciera ser que nosotros nos estamos consolidando como la posibilidad del polo alternativo, del polo de cambio, frente a esas políticas fallidas e injustas del Partido Popular, pues eso significaría que nos correspondería la posibilidad de encabezar un gobierno de cambio y que habría otros actores que tendrían que decidir si hacia un polo o hacia el otro, que tendrían una labor importante, fundamental en realidad, de árbitro y de elegir socios. ¿Les da cierta esperanza que Pedro Sánchez haya anunciado que la política de pactos la va a pasar por el tamiz, en este caso de las bases, de los militantes? Bueno, ya lo sometió, aunque a nosotros nos hubiera gustado que sometiera todas las posibilidades la última vez, y nos parece bien. No tenemos además ninguna duda de lo que los simpatizantes o los votantes socialistas prefieren, y sabemos que hay muchos de ellos que están deseosos de que podamos conformar un gobierno que, después de mucho tiempo rescatando bancos o amnistiando a los que más dinero tienen, ahora cuide de los autónomos, cuide de las pequeñas empresas o cuide de los trabajadores. Porque además creemos que solo se sale así de la crisis si protegemos la economía familiar, y no solo si protegemos a los que más tienen. Y no nos cabe duda de que saldría de ello. Y esperamos además que la campaña electoral no ponga piedras en ese camino. Yo invitaría a todo el mundo a recordar que, por muy dura que algunos quieran poner la campaña electoral, ni podemos permitirnos perderla en un continuo camino como de reproches, ni podemos crispar demasiado el ambiente, porque nos vamos a tener que entender después, el día 26 por la noche, o nos damos tregua el día 27 por la mañana. Y por tanto, que no olvidemos que estamos ante una segunda oportunidad histórica, y que no lo perdamos hablando del resto de formaciones políticas, sino tratando de mirar hacia adentro qué ofrecemos cada uno a los españoles, y en función de eso, qué confianza o qué mayorías podemos construir. ¿Usted se siente de socialdemócrata? Se ha abierto un debate que me recuerda a mí cuando estaba en la facultad. En realidad se ha abierto un debate sobre los términos.
Y yo creo que está bien y que hay mucho que discutir y que una buena parte de las políticas de cambio que ahora nosotros llevamos la firmaban, pero la firmaban opciones socialdemócratas en Europa y las desarrollaron opciones democristianas en la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial, porque eran políticas, digamos, de protección social y que asumían que si no protegíamos la demanda, después no podíamos tener un crecimiento económico sostenible. Y yo creo que eso lo firmaron opciones muy diferentes. Lo importante, y aquí nosotros seguimos muy fieles a lo que nos enseñó el 15 de mayo del 2011 y a lo que salieron muchos españoles a decir a las plazas, es que cuando en este país se hicieron desahucios o recortes en los servicios públicos o se obligó a que nuestra juventud mejor preparada se tuviera que ir a Alemania o a Londres o se hicieron despidos en las empresas, a nadie le preguntaron si había votado izquierda o derecha, a la gente no le preguntaban cuál era su etiqueta cuando le obligaron a apretarse el cinturón o cuando saquearon sus instituciones. Y por tanto nosotros no vamos a preguntar ahora. Yo creo que una buena parte de las ideas de cambio son ya de sentido común y tiene que ver con la posibilidad de recuperar un país para su gente. Por eso estamos hablando nosotros más bien de una campaña patriótica. Pero es muy interesante y seguramente es significativo de una cierta recuperación de la discusión política que hayamos vuelto a una especie como de debate terminológico. Pero ya digo, por delante de ese debate terminológico está que hay mucha gente que viene de lugares diferentes y que sabe que la esperanza en este país tiene que ver con el cambio político y con recuperar las instituciones para la ciudadanía. Ayer se habló mucho del envoltorio de su programa, en ese formato catálogo de IKEA, y hoy, por ejemplo, la prensa, hemos visto hace un instante, los titulares ya van un poquito más al contenido. ¿Podemos permitirnos ese aumento del gasto social sin incumplir con Bruselas por el asunto del déficit, señor Errejón? Sí, nosotros estamos planteando un programa con una memoria económica, que ya lo hicimos el 20 de diciembre y fuimos la primera formación, y ahora parece que hay otras formaciones que lo hacen, que dice exactamente de dónde va a salir el dinero. Y estamos diciendo, por una parte hace falta una reforma fiscal, no para subir los impuestos, y aquí quiero ser muy claro, para que una pequeña minoría se apriete un poquito el cinturón y para que podamos aligerar las cargas de los autónomos, de los trabajadores o de los pensionistas y, por tanto, reducir el IVA en los productos básicos, que el IVA es el impuesto más injusto, pero al mismo tiempo ser capaces de acabar con todas las exenciones que a veces existen en el impuesto de sociedades, que hace que se pague muy por debajo de la media europea, quienes más tienen, y a ese 3,5% de la población española hacer los tramos un poquito más progresivos. No puede ser que el que gana 60.000 euros al año, que es bastante, pague lo mismo que el que gana 300.000 al año, que ahora son el 45%. Queremos que haya tramos más progresivos para distinguir, porque no se puede tratar igual a situaciones tan diferentes y queremos hacerlo más progresivo. Al mismo tiempo, queremos ir a Bruselas a decirle que vamos a cumplir con nuestros objetivos del déficit, pero que para eso España tiene que crecer, y que crecer de forma sólida, no dependiendo de la política del Banco Central Europeo o dependiendo del precio del petróleo o de la relación del euro con el dólar, que tenemos que tener capacidad de crecimiento para una década. Pero es que eso se lo hemos visto hacer a de guindos. Es que de guindos, después de que el Partido Popular nos dijera que esto era una irresponsabilidad, resulta que acudió a Bruselas a decir una idea que nosotros llevábamos tiempo defendiendo, que es, oigan, nos tienen que dejar margen, vamos a hacer frente a nuestras necesidades, pero para eso necesitamos crecer. Y yo no me enfado por eso, al revés. Creo que eso significa que nosotros le vamos poniendo nombre a las cosas y que hay una victoria cultural previa a la victoria política o a la construcción de una nueva mayoría. Y a nosotros las cuentas sí que nos salen, pero la clave es que nos salgan con la gente dentro. No nos creemos que sea un mago de la economía aquel que hace que las cuentas cuadren en una tabla de Excel porque se ha dejado un tercio de la población española en riesgo de pobreza severa, o a un 14% de trabajadores que son pobres, o a 3 millones de españoles que han caído de la clase media. La clave de que salgan las cuentas es con la gente dentro. ¿Qué visión o qué sensación tienen sobre lo que vimos ayer en Cataluña, esa cuestión de confianza, que aplazada hasta el mes de septiembre? La política catalana a veces es verdad que se parece, lo digo con muchísimo respeto, pero que está metido en una especie de círculo que parece a veces que es el día de la marmota y que pasa por el mismo sitio varias veces, ¿no? Yo creo que se están mezclando dos discusiones con la cosa de los presupuestos, en la discusión de los presupuestos en Cataluña. Se está mezclando, por una parte, la discusión en sí sobre qué presupuestos ha presentado Puigdemont, y en ese sentido nosotros creemos que son unos presupuestos de más sin Artur Mas, y por tanto que son unos presupuestos continuistas que no pueden hacer una política social a la altura de las necesidades de la ciudadanía catalana porque no son valientes en política fiscal. Y por tanto no creemos que son unos presupuestos continuistas y no son unos presupuestos que nos gusten, no son los presupuestos que creemos que hacen falta para el rescate de la gente. Pero además se está mezclando con la segunda cuestión, que es inequívocamente la hoja de ruta, y se está mezclando con una situación de bloqueo. Yo quiero recordar que Puigdemont, cuando llega al gobierno de la Generalitat, promete que en 18 meses está hecha la desconexión con el Estado español. Llevan 6.
y de momento no parece que haya habido muchísima desconexión. Esto lo digo para los que querían un choque de trenes y lo prometían desde Barcelona o desde Madrid. Yo de momento desconexión he visto poca. Y creo que eso tiene que ver con que es que en realidad Junts pel Sí no consiguió en septiembre del año pasado, cuando se suponía que era un plebiscito, no consiguió el voto de la mayoría de los catalanes. Después, en las elecciones generales, no ganaron las elecciones, las ganamos nosotros en Cataluña, y en estas tampoco van a ganar las elecciones. Y por tanto creo que a los partidarios del choque de trenes, a quienes creían que enfrentando más ganaban más votos, unos en Barcelona y otros en Madrid, bueno, pues les tenemos que ganar las elecciones también por una cuestión de responsabilidad, de que dejen de enfrentar territorios y dejen de utilizar la cuestión territorial para ganar votos, ¿no? de forma irresponsable. Y yo creo que eso se nota en el cierto bloqueo de la política catalana. Bueno, enseguida voy a dejar a nuestros analistas, pero quería hacerle una cuestión personal, en este caso, que ha salido estos últimos días y en pleno inicio ya de la campaña se ha archivado finalmente esa querella que tenía usted interpuesta por Manos Limpias, por el asunto de la Universidad de Málaga. No sé, ¿cree que usted que intentan pillarlo, que están intentando buscarle las cosquillas? Es la tercera vez que se archiva una querella similar. Y ojalá que ocupe que tenga la misma relevancia informativa que tuvo cuando se pusieron las querellas. Yo creo que con nosotros pasa que se nos somete a una lupa muy grande. Creo que eso es justo que suceda, porque nosotros llegamos a la política española diciendo que había que regenerarla y que había gente a la que había que mandar a casa porque había hecho las cosas muy mal, y es lógico que se nos escrutara mucho. Y el resultado de que se nos escrutara mucho es que mucha gente se animó a una campaña de hostigamiento que a mí no me ha parecido, obviamente no me ha parecido bien ni limpia en todos los casos, pero que cuando llega a los tribunales se cae siempre por su propio peso. Así que, digamos, me alegro, lamento el tiempo perdido en estas cosas, pero me alegro. Javier. Buenos días, señor Errejón. Yo quería volver al tema económico, aunque es verdad que el debate ideológico es muy interesante, a mí me parece muy interesante. Pero bueno, vamos a dejarlo hoy, vamos al tema económico, que creo que va a centrar una parte importante de la campaña. Yo creo, no sé si estará usted de acuerdo, que el mayor nivelador social y la mejor forma de luchar contra las desigualdades es la creación de empleo. Me parece que eso es esencial y ese es el gran problema de nuestro país. Yo quería preguntarle, con este programa que ustedes han presentado, que es verdad que tiene un envoltorio muy brillante, se lo reconozco, pero ¿usted cree que este programa, que está basado, hay que reconocer, en una subida masiva de impuestos, tanto a las familias como a las empresas, se puede crear empleo, se puede llevar el desempleo al 11%, como dicen ustedes, al final de la legislatura? Gracias. Bueno, hay una parte en la que discrepo, que es en la cuestión de la subida masiva. Sí, por la capacidad de recaudación, porque es verdad que sí que esperamos aumentar la recaudación para tener más políticas, precisamente también de cambio del modelo productivo y de estímulo del empleo, pero no porque se le suba a todos los españoles. Creo que hay que dejar claro que cuando discutimos de impuestos, a mí no me parece muy útil la pregunta de si se suben o se bajan, me parece útil la pregunta de a quién. Y en nuestro entender... Pero incluso así, señor Errejón, porque, por ejemplo, la subida de las rentas superiores a 300.000 euros, el marginal llegaría al 55%. Eso es confiscatorio, señor Errejón. Por mucho que sean las rentas de 300.000, yo sé que son minoritarias en España. Ya claro, lo sé, pero no se le puede, pero yo creo que no se le puede llamar masiva a una subida que en el caso de las rentas de 300.000 euros afectaría como a un 1,5% de la población española. Entonces, digamos, si le afecta al 1%, en nuestra opinión no es masivo. Y creemos que lo iguala a una parte de lo que pagan los ciudadanos que tienen los mismos tramos de renta en Europa. ¿Qué creemos que hay que hacer con el empleo? Creemos que hace falta un plan nacional de transición energética que asegure remodelaciones para la eficiencia energética en los edificios con inversión pública que después atraiga inversión privada, que además asegure que perdemos menos dinero tenemos una capacidad de equilibrar un poco nuestra balanza energética y nos hace un poquito más competitivos. Una apuesta decidida por las energías renovables, que nos parece que van a ser una parte de la industria del futuro y a la que no queremos llegar tarde. Ayer comentábamos que Alemania tiene más industria fotovoltaica y le saca más rentabilidad a la industria fotovoltaica que España. Y no hace falta ser un mago de la economía para darse cuenta que tienen menos sol, pero tienen una política económica un poquito más atrevida y un poquito más responsable. Y luego tenemos que proteger a los autónomos, queremos que no paguen la cuota de la Seguridad Social si ingresan menos del salario mínimo y que tengan cuotas flexibles según lo que van ganando, como lo tienen en Francia, y que proteger a las medianas empresas y a las pequeñas empresas, que esto para nosotros tiene que ver con una ley de segunda oportunidad por si les va mal, que les alivie de una parte de las cargas, con la prioridad de cobros cuando el deudor sea la administración pública, que claro, para una gran empresa si la administración pública se retrasa en pagar 3 meses no pasa nada, para un pequeño negocio lo puede asfixiar, y luego con una política de defensa de los salarios. Creemos que en España no se está dejando de contratar porque el despido sea caro, ya es muy barato y por eso se despide mucho. Creemos que se deja de contratar
porque la gente está comprando menos, está gastando menos, y está gastando menos porque se ha asfixiado la economía familiar, y por tanto queremos reflotar la demanda protegiendo la economía, digamos, del bolsillo de las familias. Y es la política de creación de empleo que entendemos que va en el camino contrario que lo que se ha desarrollado hasta ahora. Nos parece que la política de la asfixia no ha funcionado. De hecho, si me permites, el propio Partido Popular, cuando llega a las elecciones, afloja un poco la política económica, y el resultado que afloje es que mejora un poco el panorama. Bueno, pues nosotros queremos convertir esa política que algunos hacen como política electoral de los 2 meses antes de las elecciones en una política para una legislatura. Hay que proteger a las pequeñas empresas, hay que proteger a los autónomos y hay que proteger a los salarios. Y a veces, pero vamos, que esto sucedió también en Silicon Valley, a veces cuando los actores privados tienen más miedo de invertir porque la situación está más complicada, también el Estado tiene que ofrecer nichos de negocio que después atraigan la inversión privada. Y creemos que así podemos salir de la crisis, pero todos, no dejándonos a la mitad del país fuera. Rafa. Buenos días, señora Rejón. Yo no creo, como dice Javier, que el programa económico que ustedes, o la memoria económica que ustedes presentaron junto al programa sea brillante, pero sí creo que es coherente. O sea, ayer en el País lo estuvimos... Me refería al envoltorio. Sí, el envoltorio me refiero al catálogo de Ikea. Ayer en el País lo estuvimos contrastando con algunos expertos y tal, y es verdad que nos pareció que había un cierto ayornamiento, una voluntad más posibilista por parte de Podemos, más realista, probablemente al reducir la previsión de gasto público, pero sin embargo pues sigue teniendo matices que probablemente pues algunos economistas discutirían. Por ejemplo, el hecho mismo de que apuestan ustedes a que con ese aumento de la inversión y esa supuesta creación de empleo podríamos incluso crecer un punto más en el PIB, sin tener en cuenta que dependemos también de factores económicos externos que son muy importantes. Vamos, en general me parece que es un programa que tiene mucho pues, de socialdemócrata, con mucho énfasis sobre todo en la parte fiscal. Pero sin embargo, a ese ayornamiento que ustedes están haciendo en los programas electorales y en las propuestas económicas, les sigue acompañando un discurso que para mí es el que realmente acaba siendo relevante en una campaña electoral, en esta larga campaña electoral que tenemos, que es el discurso de las televisiones, el discurso de... Y en ese le vuelvo a escuchar a usted, lo acaba de decir ahora mismo, otra vez, mensajes del estilo de recuperar el país para su gente, hacer un programa electoral que tenga a la gente dentro. A mí me da la sensación de que en su discurso no creen, y voy a ser un poco duro en lo que estoy diciendo, lo digo de un modo... ¿No creen ustedes que gente sean también los 7 millones de votantes del PP, los 3 millones de votantes de Ciudadanos, los millones de votantes que pudieron optar por opciones nacionalistas conservadoras, por ejemplo? Es decir, buscan una polarización en la que contraponen el voto de la gente, el voto el patriotismo en el voto, como están diciendo ustedes ahora, frente al otro extremo. Y eso, ahora que estamos hablando de etiquetas, a mí me sigue sonando a populismo. O sea, es un mensaje populista, aunque luego, cuando escarbas en las tripas, te das cuenta de que las propuestas tienen que ser las que son, porque también ustedes son posibilistas y lo entienden. Con respecto a la parte de las propuestas, tenemos que decir que nos tomamos con extraordinaria seriedad la elaboración de los programas, seguramente porque los programas de Podemos son los programas más leídos, más estudiados y más escudriñados hasta la última coma. Somos conscientes de que si nos equivocamos en una coma, esa coma va a presidir la actualidad política de España, y por tanto los trabajamos mucho. Los trabajamos también mucho porque somos conscientes de que la situación que nos encontraríamos al llegar al gobierno no es una situación sencilla, y que por tanto tenemos que adaptar nuestros compromisos a lo que se puede hacer en el marco de un escenario en el que, pues como usted decía, hay que negociar con diferentes actores, y uno se encuentra, bueno, pues en condiciones que no todas las habría elegido. Con respecto a esta apreciación de la gente, por supuesto que la gente vota a diferentes partidos. De hecho, vota a diferentes partidos hasta ahora más que a nosotros. O sea que entonces es su gente y otra gente, y no es el monopolio de la gente con nosotros. Que es no tenemos el monopolio. Nosotros lo que creemos es que, con independencia de lo que la ciudadanía española haya votado, se ha hecho política que ha beneficiado a una pequeña minoría. Es decir, se ha hecho políticas que han perjudicado a veces a los propios votantes que han sostenido esa política en las urnas. Y por tanto, que lo que se ha producido no ha sido un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, o que los que votan a la opción A perjudican a los que votan a la opción B. Lo que ha pasado es que ha habido una inmensa mayoría de la ciudadanía española a la que se ha hecho pagar los costes de una crisis que no había provocado y que ha sido dejada de lado o tenida menos en cuenta por las instituciones, que en ese sentido han fallado a una parte del compromiso que nos hacía vivir en sociedad, que es que nosotros
pagamos instituciones, pagamos representantes, obedecemos esas normas, porque después esas normas, uno, son iguales para todos. Creo que en España se ha ido demostrando que hay una pequeña minoría muy poderosa que ha intentado ponerse por encima de las normas y de las instituciones, y dos, aseguran que hayas nacido en una cuna más humilde o en una cuna más privilegiada, tienes derecho a una oportunidad de vida. Creo que esas dos ideas, que son fundamentales para una sociedad democrática, se han ido quebrando, porque una pequeña minoría se ha ido demostrando cada vez más egoísta y más sorda a las necesidades de la ciudadanía. Por eso la ciudadanía está abandonando en masa esas opciones políticas tradicionales. Claro, en masa no significa de un solo golpe. Claro. Significa en una foto, si nosotros ponemos una foto desde el 2011 hasta hoy, significa por millones. ¿Y eso por qué? Por una sensación de haber estado traicionado o de haber sido defraudado, que comparten, yo creo, votantes de opciones políticas muy diferentes o gente que hace mucho tiempo no votaba. Y por eso decimos que para nosotros la idea de patriotismo tiene que ver con hacer políticas no para la gente que te ha votado, sino para el conjunto de la ciudadanía que en los últimos años se ha sentido, digamos, dejada de lado, no tenida en cuenta, o por lo menos que no contaba en el país oficial. Pero esa ciudadanía ha votado y vota cosas muy diferentes. No hay política de transformación real y duradera si está hecha solo pensando en los que te votan. Tiene que estar hecha pensando en el conjunto de la ciudadanía, haya votado lo que haya votado. Además, porque si no, digamos, no sedimenta, no construye país. José Manuel. Buenos días, señor Rejón. Esta noche empieza la campaña electoral y uno de los hitos de esta campaña electoral es el debate del lunes. Solo va a haber un debate electoral a 4. Me gustaría saber qué importancia dan a este debate del lunes, cuál va a ser la actitud de su líder, Pablo Iglesias, ese día, si va a ser diferente, cómo va a ser su objetivo. Y luego también, durante la campaña, qué es lo que van a hacer para luchar contra la abstención. Todo el mundo dice que en estas elecciones puede haber más abstención, y a quién perjudica esa abstención. Gracias. Con respecto a la cuestión del debate, entenderá que algunas cosas, no muchas, pero algunas cosas me las guardo. De la táctica del debate, no. Por lo que respecta a lo fundamental, yo creo que nosotros llegamos en unas condiciones diferentes a este 20 de diciembre, en el sentido de el conocimiento de nuestra opción política y del proyecto de país que está ofreciendo Unidos Podemos, pero también que llegamos como la alternativa posible a las políticas del Partido Popular, que ya digo, para nosotros han sido injustas, pero además han sido ineficaces, no han funcionado. Y por tanto ya llegamos con esa posición, y lo que tenemos que hacer es aprovechar la posibilidad de explicarla, consolidarla y disipar las dudas que haya podido haber. No llegamos con la necesidad, yo creo, como de, digamos, no sé, meternos en campaña o reordenar completamente el marco simbólico o el marco imaginario en el que la gente piensa con el que la gente piensa la campaña. Creo que llegamos con la opción cierta de aprovechar para asentar tranquilidad con respecto a la posibilidad del cambio, político. Con respecto a qué esperamos nosotros del debate, a nosotros los debates nos gustan por dos razones. Una, porque nos parece que en los debates se ve más la diferencia entre el marketing y la propuesta política real, porque hay cosas que no se pueden preparar. Sobre todo, cuanto menos reglas tienen los debates, cuanto menos encorsetados están y más soltura hay para que se vea cómo se desenvuelven los candidatos, hay más espacio para cosas que no se preparan y que tienen que ver con la verdad de lo que tiene quien está representando a cada opción política. Y eso nos gusta. Y nos parece además que humildemente nos favorece. Pero hasta que no sea el debate, eso no se puede saber, claro. Y luego, con respecto al debate en sí para la campaña electoral, creemos que es una opción que es más barata, que ahorra dinero a los ciudadanos y que ayuda a todo el mundo a contrastar las opciones. Y nos congratulamos de que el presidente del Gobierno en funciones haya decidido que esta vez sí va a acudir a debatir. Aunque decía que le daba pereza y que a todos les daba pereza, esta vez se ha dignado a acudir a debatir. Es mucho, al Parlamento no vino a dar explicaciones. Ha dicho que sí que va a ir a debatir. Y eso es una buena idea, que hayamos sido capaces de arrastrarle a que confronte y a que rinda cuentas, a que uno no se puede presentar a un empleo sin ir a la entrevista de trabajo. Y eso es bueno. Con respecto a qué vamos a hacer en la campaña, siempre decimos, con sobriedad y con humildad, pero con una cierta sonrisa, que las campañas nos sientan bien. Porque creo que ponemos encima de la mesa algo que no se compra. Hemos visto ahora hace poco en noticias a diferentes partidos políticos encargando a diferentes empresas que le compren como extras que hacen de militantes. Hay un tipo de pasión que no se diseña en un laboratorio, que es la que tiene la gente que después de trabajar sale a pegar carteles con celo en la parada de autobús de su barrio, o deja unos panfletos con unas propuestas en el mercado de su barrio, o manda un email a sus familiares o a sus amigos. Eso tiene que ver con que la gente se ilusione y sienta que la política esta vez puede hacer que la gente sencilla, que la gente trabajadora marque la diferencia. Eso no se diseña en un laboratorio de marketing, pero cuando se pone en marcha, esa ilusión por abajo de la gente sencilla
hace que cambie el ánimo y cambie la ilusión de campaña. A nosotros tradicionalmente eso nos va bien y nos funciona y hace que en las campañas pongamos en juego una energía distinta. Lo vamos a intentar. Íñigo Errejón, muchísimas gracias por desayunar esta mañana, horas antes de que arranque esa campaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta pronto.